El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos hoy este pasaje en el que Jesús explica a sus discípulos la parábola del trigo y la cizaña. Habíamos escuchado la otra parábola del sembrador primero, que es continuación esta. El sembrador que siembra buena semilla en el campo. ¿Sí? Y explica esta parábola, ¿qué significa? El Evangelio de San Mateo, aunque es escrito después del año 70, después de la destrucción del templo de Jerusalén y de la misma ciudad de Jerusalén, que muchos pensaban, sobre todo algunos escritores del Nuevo Testamento, que era precisamente el fin del mundo cuando el templo fuera destruido, cuando la ciudad fuera destruida. Y entonces pensaban que el fin del mundo era inminente, que estaba ya a la puerta, ¿sí? Y por eso San Pablo, incluso cuando habla del día de la resurrección, del final de los tiempos, dice: todos los que están ya muertos resucitarán, y los que quedemos seremos arrebatados. O sea, San Pablo decía: el fin del mundo está cerca, y él consideraba que él todavía podría estar vivo para entonces, cuando viniera el fin del mundo. Entonces era un anuncio que ya estaba cerca para ellos. Cuando San Mateo escribe estas cosas y habla también del fin del mundo, ya pasó. Él ya no tiene esta idea de que es inminente, ya viene. No. Aunque leemos varios pasajes en los evangelios de que se hable del mundo, del fin del mundo, que ya está cerca, en fin, no es la idea de San Mateo. Y así lo iremos entendiendo. Para él la idea del fin del mundo es algo que está más allá de la comprensión humana. No podemos entender ni comprender. Por eso ni siquiera podemos seguir con esa idea que estaban los primeros escritores de la Sagrada Escritura, pensando que era inminente el fin del mundo. No podemos seguir con el miedo o espantando, como pues de alguna manera la gente se espantaba cuando les hablaban del fin del mundo, ¿sí? Recuerdo que mi abuelito me platicaba precisamente de lo del fin del mundo. Él pues seguramente que había escuchado bien algunos pasajes de la Escritura y los tenía muy claros, ¿sí? Porque él decía que teníamos que estar preparados, porque en la Biblia decía cómo iba a venir el mundo. Había leído el Evangelio seguramente y me empezaba a contar todo el Evangelio. Ahora yo entiendo que me contaba el Evangelio. En aquel tiempo pensaba que pues cómo lo sabía él, cómo sabía esas cosas, ¿sí?
Imagínense de cuántos años estamos hablando. Mi abuelito, estamos hablando ya de 100 años, yo creo, casi más de 100 años que él me platicaba. Pero no tanto, ¿verdad? Porque yo no tengo 100. Pero cuando él me platicaba, efectivamente, pues estamos hablando por lo menos de 50, 60 años, 50 y tantos años. Y tenía la idea así como que era inminente el fin del mundo, que en cualquier momento podría venir. Hoy San Mateo no nos da esta idea de que es inminente, no. Por eso cada palabra que va describiendo tiene un gran significado. Cuando habla del trigo y la cizaña, dice, miren, el sembrador es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. La semilla, el campo es el mundo donde se siembra. La buena semilla son los ciudadanos del reino. ¿Y quiénes son los ciudadanos del reino de Dios? Los escogidos, primero el pueblo escogido por Dios. ¿Y quién es la cizaña? Dice lo que dice el Evangelio, ¿quién es la cizaña? La cizaña son los partidarios del maligno. Y eran considerados entonces los judíos que no han creído en Jesús. Son partidarios del maligno, por una parte. Por otra parte también aquellos que pertenecen al pueblo, a la iglesia, vamos a decir hoy, que pertenecen a la iglesia, pero que no han abrazado la fe que han recibido el día de su bautismo, que no viven conforme a la fe, ¿sí? Que desean llevar su vida conforme a sus propios criterios, propios pensamientos, pero que no han vivido su fe y son partidarios del demonio. Esa es la cizaña, ¿sí? Incluso que persiguen a la iglesia. Esa es la cizaña que va creciendo. Y el maligno, pues dice, es el enemigo que la siembra, pues es el diablo. ¿De dónde sale tanta maldad en el mundo? Hoy hemos visto pues la ofensa, persecución que se ha hecho de todos los cristianos en el mundo con la cuestión de los Juegos Olímpicos. Pusieron de fondo en su escenario la última cena, pero con personajes de las ideologías de géneros. Ustedes vean, una mujer gorda que tratando de hacer como si fuera Jesucristo ahí en medio, y puros, yo creo que son transexuales, transvestis, no sé, todo lo que hay ahí alrededor, escenificando la última cena ahí en los Juegos Olímpicos, teniéndolo como de fondo. Por eso ahora en el mundo está el rechazo a los Juegos Olímpicos o a los organizadores y que han tomado eso, porque es una ofensa, es una persecución directa la iglesia de parte de esos grupos ideológicos, ¿sí? Ellos piden respeto y no nos respetan. Ellos luchan por sus derechos, pero invaden los derechos de otros. ¿Y los cristianos católicos qué hacen? ¿Qué hacemos? Permanecemos dormidos. Por eso Jesús dice: despiértense, permanezcan en vela. Nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. El enemigo es el diablo.
el fin del mundo, dice Jesús, o el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, el tiempo de la cosecha. Y los segadores son los ángeles. Esta es la explicación de la parábola. Y por eso Jesús hace esta alegoría el Evangelio de San Mateo, esta alegoría muy bien adaptada. Así como se recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. Hemos escuchado en estos días pasados cómo tanto los profetas como el Evangelio, Jesús nos manifiesta un Dios que está atento. Dice: cuando ustedes llegan al templo, conozco sus intenciones. No crean que estoy ciego. Veo toda la maldad que hay en su corazón, dice el profeta Jeremías. También nos dice el profeta, dirigiéndose de parte de Dios al pueblo: me dan asco sus sacrificios, sus ofrendas, ya no los tolero. Porque oprimen a los demás con su forma de ser y de vivir, con su forma de actuar. Y palabras como estas escuchamos, una realidad que vivimos hoy también. Hay muchos que se dicen cristianos católicos y viven su fe totalmente equivocada. Hacen lo que se les antoja, hacen lo que quieren. Por eso dice el Señor que la ciudad será destruida, será entregada en manos de los enemigos. ¿Cómo se lamenta hoy el profeta Jeremías? ¿Por qué nos has herido sin remedio, Señor? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Entro en la ciudad y desfallecidos de hambre. Tanto el sacerdote como el profeta vagan sin sentido por el país. Se espera la paz y no hay bienestar. Nos has herido sin remedio. ¿Cuántos pueblos ahora están viviendo esta situación? Heridos realmente. Se entrega una nación a la otra. Como dice el profeta, serán entregados a una nación que los va a destruir. Y aquella nación no es mi pueblo escogido. Mi pueblo escogido es el que van a destruir. Sí. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia también a nosotros de vivir como una verdadera familia. Pues en la misma familia, a veces familia de sangre, tampoco podemos vivir como Dios quiere, porque siempre habrá quien esté sembrando la cizaña. En un pueblo siempre hay quien siembre la cizaña. En una nación siempre habrá quien siembra la cizaña. Pidámosle al Señor que nos conceda la paz del corazón, y nos conceda la gracia de ser buenas semillas sembradas por el Hijo del Hombre, que es Jesús. Que sean semillas que den fruto, que germinen en el mundo y den fruto y se manifieste. Por eso, cuando les decía que esto que han hecho
ahora con lo de los Juegos Olímpicos, pues no es más que el demonio a nivel mundial, porque no es un grupito pequeño, es un grupo poderoso, como lo es el demonio. Pero si tenemos a Dios, es mucho más poderoso que el demonio. Por lo tanto, podremos vencerle con la paz, a fuerza de paz, no de violencias, pero sí de expresar nuestra inconformidad, sí expresar la defensa de nuestro derecho, no a la ofensa, y mucho menos en una situación así, en esto que es tan noble, que es el deporte, que es tan bueno para la unión entre los pueblos, y que de repente por alguna cuestión de ideología se echa a perder. ¿No? Pidámosle a Dios que tenga misericordia tanto de aquellos que no han sido tan fuertes para vencer el mal, que se han dejado contagiar por el mal y promueven ahora este tipo de ideologías. Cierto que muy pronto terminarán también, y mal terminarán, pero pidamos a Dios que tenga misericordia para que también ellos reflexionen la situación que están viviendo. Oremos por ellos, que así sea.